Muy buen día. Mi nombre es Julie León, soy estudiante de psicología, pertenezco al programa de Historia de la Psicología, el grupo 468. Hoy vengo a realizarles la presentación de mis diapositivas de la realización de la etapa número 4. En esta voy a presentarles los diferentes enfoques psicológicos, la historia como tal de la psicología y el establecimiento de la psicología como ciencia. En mi primer diapositiva les presento la introducción a mi trabajo, la portada, mi nombre y el link de acceso de este video que lo pondré tan pronto se termine. En la diapositiva número 2 les voy a presentar la línea de tiempo. En esta línea de tiempo les presento todo lo que es la psicología precientífica. En la psicología precientífica vamos a estudiar el siglo, yo lo dividí en siglos, de acuerdo a los siglos, el siglo V, el siglo X, el siglo XVII y XVIII y el siglo XIX, y los diferentes aportes psicológicos que enmarcaron este tipo de psicología precientífica. Bueno, en el siglo V a.C. podemos evidenciar a tres grandes representantes filosóficos, como fue Aristóteles, Platón y Sócrates. Aristóteles era un naturalista. Él siempre creyó que el hombre era susceptible a las leyes de la naturaleza, y así siempre lo sostuvo. Platón, por el contrario, era espiritualista, un hombre que decía que el ser humano era sobrenatural y que el alma era espiritual y eterna. Y Sócrates era también un filósofo, pero él sostenía la filosofía moral. Fue maestro de Platón y representante de la filosofía griega, uno de los grandes representantes. También tenemos la psicología en el siglo X antes de Cristo, en donde les presento a Tomás de Aquino, que sostuvo una teología sistemática. Este tipo de teología sistemática siempre se basó en la fe y en las creencias cristianas y sostuvo como tal esta para basarse en cualquier tipo de procedimiento y descubrimiento científico. San Agustín de Hipona era un pastor de la iglesia y él también era un gran pensador del cristianismo. Siempre sostuvo su fe y sus creencias por encima de cualquier decisión y sostenía su iglesia cristiana. Era pastor precisamente. En el siglo XVII y siglo XVIII tenemos también a representantes como Baptiste Lamarck. Él sostuvo la teoría evolutiva. Baptiste Lamarck era una persona que siempre decía que el ser humano iba evolucionando y que se adaptaba a los cambios de la evolución. Weber estudió acerca del tacto y el tejido muscular y con estos descubrimientos desarrolló bastantes estudios acerca del ser humano, cómo funcionaba la sensibilidad. Y estos estudios dieron muchos avances para poder hoy en día descubrir lo que es la psicología. Charles Darwin era un evolucionista y él por lo contrario decía que las especies cambiaban a lo largo del tiempo y que daban origen a nuevas especies. Spencer, él hablaba de la ley de la frecuencia. Él siempre sostuvo en la ley de la frecuencia que los sucesos que se repiten se almacenan más con mayor frecuencia en el cerebro y que por eso se asocian a estímulos o a sucesos. Bueno, en el siglo XIX podemos ver a Leibniz, que estudiaba el paralelismo psicofísico. Ese paralelismo defendía los procesos físicos y psíquicos y decía que estos son independientes desde el punto de vista causal, pero mantienen un paralelismo en los procesos. John Stuart Mill y Alexander Bain defendían lo que se llama el asociacionismo. Esta ley, el asociacionismo, era el que decía que todo se asociaba entre sí, las ideas, todo tenía correlación. También se estudió el dualismo y el monismo y se hicieron grandes avances en la fisiología. Matthias Chandler y Paul Helmholtz hicieron grandes avances para el estudio debido a que Matthias Chandler decía que se habían hecho diferentes estudios acerca de la célula y se avanzaron acerca de el estudio del ser humano, más que todo sobre todo lo que era la parte celular, descubrimientos de células y demás. Helmholtz, por su parte, hizo estudios sobre la óptica y la acústica, y ellos dieron avances también para hacer estudios sensoriales. Francis Bacon habló acerca del empirismo. El empirismo era toda la ciencia que procedía a base de la experiencia
y sobre estas se fundamentaron diferentes teorías. Bueno, en esta diapositiva también nos dicen que por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en el programa de formación. La historia de la psicología nos ayuda a encontrar las bases teóricas de cada uno de sus procesos que hemos tenido en la psicología para formarnos como ciencia y como disciplina. Es poder revisar qué motivos llevaron a los descubrimientos actuales y cómo se fundamentaron los filósofos, teólogos, científicos y pensadores que generaron los diferentes aportes a nuestra profesión. Les voy a presentar la diapositiva número 3 para que por favor la visualicemos. En esta diapositiva les presento el mapa conceptual, los fundamentos de la psicología como ciencia. En esta diapositiva les voy a mostrar los desarrollos en los diferentes países. La psicología científica alemana fue experimental, liderada por Wilhelm Wundt. Allí se desarrollaron diferentes laboratorios y comenzaron a hacer diferentes experimentos para poder sostener sus sistemas teóricos. La psicología científica francesa estaba representada por Francois, Maine de Biran y por Ribot. Ellos en la psicología francesa estudiaron las diferentes posibilidades de desarrollar procesos psicológicos. También crearon diferentes laboratorios. La psicología científica británica está representada por John Romanes, que él estudiaba la psicología animal o el estudio animal. Siempre lo hizo así para poder determinar el desarrollo de su conducta. Y Franz Galton, que estudiaba la psicología diferencial. La psicología científica americana. Concepto Dewey fue uno de los representantes y estudió el concepto del arco reflejo en la psicología. Y William James, como máximo representante, estudiaba la conciencia. Decía que la conciencia es personal, los pensamientos le pertenecen a alguien, nunca debían ser repetitivos o ser de otra persona. La psicología científica rusa estaba representada por Chevenov. Él estudiaba los reflejos cerebrales y Bachester estudió la reflexología. En cada uno de los países puse los avances como los más importantes. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología y en el programa de formación? Para poder reconocer cómo se fundamentó la psicología como ciencia y se establecen las nuevas teorías en los diferentes países en donde se desarrollan. Nos da una base fundamental para relacionar los avances científicos y su procedencia, los laboratorios y los estudios que dieron paso a las actuales teorías científicas de la psicología. Voy a presentarles mi siguiente diapositiva. En esta vamos a poder visualizar la importancia de las escuelas y los enfoques psicológicos. Bueno, entonces decía que porque era importante conocer esta parte de la historia. Realizando la lectura al libro de la historia de la psicología, encontré un aporte muy importante y quería relacionarlo. Siempre cuando tú comienzas a encontrar los diferentes enfoques psicológicos, vemos los avances que se presentan. Yo encontré algo muy interesante y fue que Frederick Taylor, que aunque no era psicólogo, fue uno de los primeros en señalar la idea del factor humano y de decir que ellos también tenían esa parte humana que también de pronto necesitaban un análisis psicológico. De acuerdo a estos estudios y en énfasis a que se pudieron reconocer las actividades del psicólogo y su desempeño en las diferentes áreas, se pudo evidenciar la necesidad de estudiar el factor psicológico de los trabajadores. Hoy en día se aplican a ellos tablas de análisis laborales, análisis de estrés y test. Y esto nos ha ayudado a implementar muchísimas cosas en el estudio laboral debido a que estas personas son las que más manejan estrés y que llevan problemas psicológicos a sus casas y demás. Entonces me pareció un área muy interesante. Voy a presentarles los tres enfoques psicológicos más analizados en Colombia, según lo que estuve investigando, y las circunstancias que impulsaron el desarrollo de las escuelas psicológicas. El psicoanálisis es uno de los enfoques que más se ha utilizado en Colombia y que más ha llamado la atención. Los inicios de este enfoque se dieron a partir de un modelo psicológico que se centraba en el principio de los procesos mentales anormales y a partir de allí se encuentran en toda la criatura humana el amplio espacio del inconsciente.
Al comenzar a analizar ese inconsciente, comenzaron a descubrir todos los procesos psicoanalíticos y comenzaron a ver a la persona como una persona que también tenía un inconsciente y al cual tenía que estudiar su funcionamiento. La escuela de la psicología o el enfoque de la psicología humanista. La psicología humanista se formó gracias a la clara defensa de la rehumanización de la ciencia, es decir, la recuperación del ser humano consciente e intencionalmente. Su obra se focalizó en el estudio de la motivación humana, que se definió como dirigida y orientada hacia el desarrollo personal y la autorrealización, y no exclusivamente o fundamentada en la satisfacción de las necesidades primarias. Esta psicología humanista se fundamentó más en estudiar al ser humano como tal y a sus necesidades humanas, más no sus necesidades físicas o primarias. La psicología cognitiva, este enfoque se desarrolló gracias a que fue impulsada por la comunicación y el lenguaje, introduciendo conceptos de teoría de la información, de gramática y dando espacio a la creación de los estudios cognitivos. Por tal razón, se ocupa de la mente, subrayando los aspectos intencional, la representación de las representaciones mentales que son intencionales y las que no lo son, y tiene diferentes objetos de ellas mismas, como pensar, creer, desear. Es siempre pensar o creer o desear algo. Entonces, es como estudiar la parte psicológica cognitiva de cada ser humano. ¿Por qué se hacen las cosas? ¿En función de qué y cómo las estás haciendo? Estudiar esa parte cognitiva del por qué el ser humano está realizando diferentes actividades, y de esto se dieron las circunstancias que impulsaron al desarrollo de estas escuelas, de estos enfoques psicológicos. Les voy a presentar mi última diapositiva. Eh, pues acá en esta diapositiva, que es de la ética deontológica, tuvimos la oportunidad de volver a repasar las normas, de volver a enfatizarlas, y realicé la captura de pantalla de un juego Concéntrese en la ética. Eh, Desafortunadamente es un juego muy complicado, lo jugué varias veces, pero no nos deja evidenciar el sitio de la respuesta, y entonces por más que se memoriza, pues no hemos podido como dar en la opción. Sin embargo, pues se pueden identificar las leyes, las normas, y poder leerlas y memorizarlas nuevamente, tenerlas en cuenta y ponerlas en práctica. Decía que debíamos expresar el compromiso por la formación y los ejercicios psicológicos, reflexiones frente a la profesión como futuro egresado de la UNAM. Mi compromiso como futuro egresado de psicología es respetar mi profesión y mi ética profesional, conservar el respeto a mis colegas y pacientes, poniendo ante todo la confidencialidad como un principio primordial en mi desarrollo profesional. Durante mi formación me comprometo a poner toda la disponibilidad al aprendizaje y a la investigación para adquirir una base sólida que me ayude a desenvolverme como profesional y respetar las normas establecidas para mi formación. Yo les agradezco este espacio. Les presento también la última diapositiva, que son la bibliografía o las referencias bibliográficas, el estudio de nuestro libro de Historia de la Psicología, y de todo corazón, muchísimas gracias por este espacio y muchas gracias por su atención. Les deseo una feliz noche. Dios les bendiga.